Hola, ¿sabías que sin los campos magnéticos creados por corrientes eléctricas no tendríamos trenes de levitación magnética, altavoces ni máquinas de resonancia magnética? Las espiras, los solenoides, toroides, generan campos que transforman la electricidad en fuerza magnética, fundamentales para la tecnología moderna. En este vídeo, en este canal, por más, descubrirás cómo funcionan y por qué son esenciales en dispositivos tan variados como electroimanes industriales o, por ejemplo, también cargadores inalámbricos. Prepárate para entender el magnetismo que impulsa nuestro mundo. La corriente circular más sencilla es la espira, y uno de los problemas que más nos puede interesar resolver es el cálculo del campo magnético creado por una espira circular en un punto. Esta es la situación. Aquí os represento la espira por la que circula la corriente I. Su radio es R y la distancia desde el centro hasta el punto donde quiero calcular el campo creado por esta corriente la denomino X. Para empezar a hacer los cálculos, primero voy a considerar un trocito de anillo. Es lo que matemáticamente denominamos un diferencial de corriente, o un diferencial de espira, o un diferencial de anillo. Con esto, lo que voy a calcular solamente es el diferencial de campo que crea este diferencial de anillo. En este caso va a ser este de aquí. ¿Qué ocurre? Pues que como tengo muchos diferenciales de anillo, tengo que sumar todas estas contribuciones diferenciales de B para conseguir el campo total. ¿Cómo calculo previamente el diferencial de B? Por la ley de Biot-Savart. Os dejo aquí arriba el enlace para recordar esta expresión. Mu es la permeabilidad, 4pi, pues las constantes que lleva la ley de Biot-Savart. Luego, I por diferencial de L, me estoy refiriendo a la carga que pasa por este diferencial de longitud de espira. Simplemente por la definición de corriente, carga dividido entre longitud o espacio, multiplicado vectorialmente por U sub R. U sub R es un vector unitario de la distancia que hay desde el elemento de corriente hasta el punto donde quiero calcular el campo. Y R cuadrado es justamente el cuadrado de esta distancia. La simetría del problema, como os escribo aquí, hace que se anulen entre sí las componentes I's de esos diferenciales de campo. Vamos a verlo. Si tengo este elemento de corriente, va a crear este diferencial de campo, que lo he puesto en color azul. Pero siempre, por cada elemento de corriente, simétrico respecto al centro de la espira, va a existir otro elemento de corriente, que va a crear este otro campo que os lo escribo en color verde. Cada diferencial de B va a tener su componente X y su componente Y. Y como cada diferencial de B es igual al otro, sus componentes X van a ser iguales entre sí y sus componentes Y también. Por lo tanto, aquí vemos que como cada componente Y apunta para un sentido, ambas se van a equilibrar, porque en módulo, como digo, son iguales. Por lo tanto, el campo B se va a obtener integrando todas las componentes X sin contar con las componentes Y. Sin embargo, este cálculo no lo vamos a hacer ahora, porque es muy complicado para este curso. Os doy solo el resultado. De tal manera que el campo total es la permeabilidad por la corriente que circula por la espira dividido por 2 veces el radio de la espira. Pero esto solamente es el módulo del campo. Como cualquier otro vector, tiene dirección y sentido. Para ello utilizamos nuestra mano derecha. Con esa mano derecha vamos a colocar los dedos de manera que vayan en el sentido del giro de la corriente. De esa forma, el dedo pulgar nos va a dar la dirección y el sentido del campo magnético. Por tanto, la dirección vemos que es perpendicular a la espira, me refiero al plano de la espira, y además su sentido lo va a indicar, por la regla de la mano derecha, el pulgar de esa mano.
Por tanto, ¿cómo son las líneas de campo magnético que crea la intensidad de corriente circular o espira? Pues bien, aquí tenemos la corriente circular como antes en la diapositiva anterior. Vamos a colocar la mano derecha, por ejemplo aquí, de tal manera que el pulgar se dirija en el sentido de circulación de la corriente. Es decir, veis que aquí lo coloco hacia arriba. Bueno, pues los demás dedos me van a indicar el campo magnético que crea ese trozo de corriente. Veis que sigue esta línea que os estoy indicando con el puntero. Y además, como los dedos de la mano se giran hacia este sentido, justamente ese será el que lleve el campo. Por ejemplo, si nos vamos aquí, el pulgar lo colocamos hacia abajo. Por lo tanto, los dedos nos van a marcar el sentido del campo magnético en ese trozo. Vamos a irnos un poquito más hacia adelante y entonces, si aquí la corriente va en este sentido, colocamos el pulgar en este sentido. ¿Qué ocurre? Que los demás dedos nos van a indicar el campo magnético que hay en esta zona. Veis que sigue el sentido que estoy marcando con el puntero. De esta manera vemos efectivamente que con la regla de la mano derecha, al colocar el pulgar en el sentido de la corriente, los demás dedos nos darán idea de las líneas de campo. Por tanto, tendremos que si la corriente circula en este sentido, tal y como os lo hago ver con este vector amarillo, en el centro de la espira va a haber líneas de campo magnético salientes de la imagen que estáis viendo. Y por fuera de la espira, las líneas de campo magnético van a ser entrantes. Si hiciéramos un experimento, veríamos que si esto fuera una hoja de papel y fuera atravesada por una espira, veis aquí la mitad de la espira, entiendo que la otra mitad está debajo del papel, y la corriente circulara en sentido contrario a las agujas del reloj, tal y como os indico yo aquí, las líneas de campo magnético de dentro de la espira, veis que van a ser salientes, mientras que en esta zona serían entrantes. Por aquí también serían entrantes. Por dentro salen líneas de campo magnético y por fuera son salientes. Hacen una línea de campo magnético, haría esto, viene por aquí y se cierra por aquí. Una línea de campo magnético de esta zona sale por aquí y entra por aquí. Pasamos ahora a estudiar el solenoide, en concreto el campo magnético que crea. Pero antes de nada, ¿qué es un solenoide? Es un hilo de corriente enrollado formando espiras con un eje común. Vamos a ver que se va a comportar como si fuese un imán. También, antes de nada, quiero deciros que para su estudio muchas veces lo dibujamos así. Esto que veis aquí es una sección transversal de un solenoide. Es como si la primera parte, o la parte de arriba, mejor dicho, del solenoide la hubiéramos quitado. Y entonces vemos aquí las corrientes que salen del papel y las corrientes que entran en el papel. Si colocamos nuestra mano derecha de tal manera que estos 4 dedos realizan el giro de la corriente, vemos que el pulgar nos indica hacia dónde se dirige el campo. Puesto que las líneas de campo deben ser cerradas, la situación es la siguiente. Si tenemos el solenoide y el campo se dirige hacia la derecha y se tienen que cerrar esas líneas, las líneas de campo se irán al infinito, cerrarán y volverán por aquí. Lo mismo pasará con estas líneas salientes. Como se tienen que cerrar, se irán al infinito y volverán por aquí. Entonces aquí os lo escribo. Las líneas de campo se cierran en el infinito, por ello el campo en el exterior del solenoide prácticamente es cero. Por aquí no hay campo magnético, de igual manera que por aquí.
Sin embargo, la mayor parte del campo, la mayor concentración de líneas de campo, se realizan o se sitúan en el centro del solenoide. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el campo en el interior del solenoide? Para calcular el campo magnético que crea la corriente que circula por un solenoide, vamos a utilizar la ley de Ampère. Aquí arriba os dejo el enlace del vídeo en donde hablo de esta misma ley. Sin embargo, os recuerdo que trata de la igualdad entre la circulación del campo magnético en una línea cerrada o en un camino cerrado y la permeabilidad multiplicada por la suma de las corrientes que atraviesan el área inscrita en este camino cerrado. Aquí tenemos el solenoide, es una sección transversal donde vemos aquí las corrientes salientes y aquí las corrientes entrantes. Las líneas de campo magnético que ya hemos explicado en la diapositiva anterior tienen este aspecto y entonces vamos a resolver la integral de la parte izquierda de la ley de Ampère. Para eso vamos a tomar un camino cerrado y ese camino cerrado debe englobar la corriente que circula por ese solenoide. Aquí tenemos el camino. Se trata de un rectángulo A, B, C y D con una longitud, la mayor, el lado mayor, vamos a llamarle L. Bien, pues entonces la integral de la parte izquierda de la ley de Ampère la vamos a separar en diferentes sumandos. Un término o un sumando va a ser el que concierne a la parte del camino AB, es decir, a este segmento. Otra a la parte BC. El lado BC es este. Otra al lado CD, que es este. Y por último, al lado DA. ¿Qué ocurre con el lado AB? La contribución de este lado va a ser 0. ¿Por qué? Porque el campo magnético y el diferencial de longitud son perpendiculares. Vamos a echar un vistazo en el dibujo. ¿Veis? Diferencial de L tiene esta dirección y el campo magnético esta. Por lo tanto, al ser perpendiculares y esto es un producto escalar, su contribución a esta integral va a ser 0. ¿Qué ocurre con el lado BC? Es decir, este de aquí. El lado BC se caracteriza porque tanto B como el diferencial de longitud van a ser paralelos. Por lo tanto, al hacer el producto escalar, nos vamos a encontrar con que es la integral desde B hasta C del valor del campo por diferencial de longitud. Vamos a ver ahora qué ocurre con el lado CD. Con el lado CD va a ocurrir lo mismo que con AB, es decir, que B, el campo, es perpendicular al diferencial de longitud. Por lo tanto, también este sumando va a contribuir con un 0. Y por último, en cuanto al lado DA, vemos que B es paralelo a diferencial de L. Bien, por tanto, va a contribuir con una integral desde D hasta A del valor del campo por diferencial de longitud. Sin embargo, hemos dicho que aquí, en el exterior, el campo es 0. Con lo cual esta integral también va a ser 0. Como conclusión tenemos lo siguiente, que la parte izquierda de la ley de Ampère se va a resolver con la integral desde B hasta C, es decir, de este trozo del camino, de B por diferencial de L. Pero ya no es producto escalar, sino hemos dicho que ya es el valor de B por diferencial de longitud. Como B es uniforme, va a salir de la integral y la integral desde B hasta C de diferencial de L es esta longitud, que por eso hemos puesto L. Por tanto, la conclusión es que B por L, que es el resultado de esta integral, es igual a la permeabilidad, la ponemos aquí, y luego esta N por I
es la suma de todas las corrientes que atraviesan este camino que hemos escogido. Si hay n espiras y por cada espira circula una corriente I, pues pondremos n por I, donde n es el número de espiras. Entonces, despejando el campo magnético, vemos que es mu por n por I partido por L. También podemos considerar que el número de espiras entre la longitud es la densidad de espiras y la vamos a denominar con una n minúscula. Esto en muchas ocasiones también nos lo piden en nuestros problemas, así que hay que tenerlo en cuenta. Para terminar, vamos a calcular el campo magnético creado por un toroide. ¿Pero qué es un toroide? Vemos aquí que es un número de espiras, están dispuestas como en un solenoide, pero está plegado sobre sí mismo. Es una especie de donut. Vamos a llamar el número de espiras n mayúscula. Entonces vamos a calcular el campo magnético debido a la corriente que circula por este toroide. Para ello vamos a utilizar la ley de Ampère. Y entonces nuestro principal problema ahora es calcular esta integral, la de la parte de la izquierda. Para calcular esta integral necesito encontrar un camino cerrado. Ese camino cerrado va a ser esta circunferencia de radio R mayúscula. A continuación, escribimos la parte de la izquierda de la ley de Ampère y observamos que el campo magnético y el diferencial de longitud son paralelos. Por lo tanto, este producto escalar se transforma en una integral del módulo del campo, módulo del diferencial de longitud y el coseno del ángulo que forman, que es el coseno de 0 y por tanto vale 1. Como el campo magnético es uniforme, que es lo que va a ocurrir en este curso, lo vamos a sacar siempre de la integral. Por lo tanto, me queda la integral del diferencial de longitud, es decir, tengo que hacer la longitud, pero extendida a toda la circunferencia, por lo tanto, como sé su radio, eso es 2πr. Ya tenemos resuelta la parte de la izquierda de la integral. Pues bien, ahora vamos a igualarla a mu por la corriente que pasa por este área, que es la encerrada o la inscrita por el camino que hemos escogido. ¿Qué corriente atraviesa este área? Pues n espiras por la corriente que atraviesa cada espira. De tal manera que despejando el campo vamos a tener que es la permeabilidad, número de espiras, corriente que pasa por cada espira, dividido por la longitud de la circunferencia. Y con esto cerramos el tema de los campos magnéticos creados por espiras, solenoides y toroides. No olvides que estas estructuras son esenciales en aplicaciones que van desde la electrónica hasta la medicina moderna. Y recuerda que entender cómo funcionan estos conceptos te ayudará a conectar la física con el mundo real. Si te ha resultado interesante, me ayuda a que le des un like, suscribirte al canal y compartir para que más personas descubran la física que hay detrás de lo cotidiano. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos motivación. ¡Chao! Okay, let's go.